Buenos días, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo para el compromiso de esta semana de geopolítica. Ustedes saben que vemos los temas relevantes de los últimos 7 días por el mundo completo. En 55 minutos metemos el mundo aquí en geopolítica. ¿Buen día, Leandro? Saludos, Nelson, saludos a todos los amigos televidentes de Geopolítica que como cada domingo comparten este espacio con nosotros. Saludos a los dominicanos que nos siguen a través de televisión abierta y a todos de manera diferida en cualquier parte del mundo que pueden verlo a través de las redes sociales y en el momento que entiendan posible. Aquí estamos listos, convencidos y preparados para hacer comunicación de compromiso en otro capítulo de Geopolítica. Así es. Bueno, como dice Leandro, recuerden que estamos por todas las vías de Teleimpacto, los canales, las redes sociales, también en simultáneo en Virtual TV, Canal 83, así que las redes sociales, Samantha Radio Online, en una emisora de internet de nuestro compañero Alan Vargas. Aquí estamos por todas esas plataformas para estar a tono con los nuevos tiempos. Aunque los nuevos tiempos traen cosas extrañas. Del ecosistema virtual. Tú sabes que hoy me encontré yo algo interesante, cómo todo se moderniza. Ahora los que andan evangelizando andan con un código QR para que tú puedas tener acceso a la Biblia, no solamente de manera virtual. No con el paquete en la mano, sino de manera... Oye, qué Eso bien. está bien, eso está bien. Qué bien. Debe ser un consejo para muchos políticos. Modernización de la religión, Sí. del mensaje del Señor. Lo único malo que es el mismo mensaje. Bueno, no importa, porque es el mismo Señor. Es que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Ajá, y entonces como tú ves, vamos a interpretar que el Señor dijo en el Monte de los Olivos tal cosa, como dijo Bueno. eso hace ya mucho tiempo, vamos a usar Así un es. lenguaje ¿Qué haría diferente. hoy, en el contexto de hoy? ¿Cuál sería el comportamiento del Señor? No, pero no eso, sería eso él. eso es lo que tiene sentido. No, pero no sería él. Sí, vamos a adaptar el mensaje Pero del eso es lo Señor. que tiene sentido. No, Leandro, ahí tú y yo no vamos a estar de acuerdo. O por- Porque el mensaje es permanente. es que exacto. El mensaje tú no lo puedes dejar morir, no es muerto. No quedó allá en ese momento. No. Sino que tú tienes que revivirlo, interpretarlo y aplicarlo al momento que estamos viviendo hoy. Pero para eso que están para eso porque se interpretó el mensaje de la Biblia, el Señor, como el Señor habló en parábola. Yo tengo una pregunta. Cuando hacen Entonces se interpretó y se ajustó a la época. Cuando la Iglesia Católica, para mencionar una, ¿verdad? Expresa que se llama el Sermón de las 7 palabras, no se refiere al momento, a aquel momento, No. sí, trae ese contexto Claro. a la sociedad de hoy, porque si no, no tiene sentido. Si no, sería muerta la religión, y la religión es viva. Bueno, pero el Señor no tuvo tiempo, en la agonía del Gólgota, no tuvo tiempo de ampliar las palabras. Sencillamente Él lo que dejó las 7 palabras. Sí. Entonces, Fueron mensajes esas 7 palabras de 3 y 4 palabras. tienen que aplicarla hoy. Entonces se fueron adecuando al contexto de cada época, Así es. pero las palabras se mantienen, Así es. son las mismas. Claro, pero hay que ajustarla. Entonces ahí nos vamos ya a otro término más cultural y comunicacional técnicamente, donde tenemos que irnos a Ferdinand o a Humberto Eco, ¿verdad? Sí. Hay que poner en contexto en el que se produce el hecho comunicativo y no puede ser sobre la ilusión, sino que sobre lo real. Bueno, muy bien, pero Sí. el mensaje bíblico es inamovible, es inmodificable. La base. Inmodificable. Así es. Lo que se hacen interpretaciones para ajustarlo. Sí, pero la lucha por la vida, no por la muerte. ¿Qué tú dirías, qué diría Jesús en este momento de convulsión, de que un hombre mantiene el mundo en vilo? Bueno, es tan clara, sí. La lucha por la justicia es permanente. Quien se opone a eso, si es una contradicción para eso, entonces está en contra de eso. Su lucha fue, aunque era una lucha
un poco divina, un poco terrenal, Sí. un poco de un dios y un poco de hombre, pero él luchaba no era solamente por el establecimiento de la palabra, era en contra de un Claro. statu quo de ese momento. ¿Tú sabes cuál es la palabra que más existe de en la Biblia? de la explotación Claro. ¿Tú sabes cuál es la palabra, del Imperio Romano. la palabra que más existe en la Biblia? ¿Tú sabes cuál es? La palabra libertad. Sí. De todas, Amor. la que más resalta en la Biblia es libertad. Amor Sí. resalta más. Sí. Amor resalta Bueno, más. ¿para qué? Para amar hay que ser libre. No necesariamente, tú puedes estar preso y amar también. No, eso no es una expresión de amor. Sí, pero bueno, los prisioneros también aman. hay mucho- Mira, eso puede ser un título de un libro de una novela. o de un libro. Sí, mira, Los prisioneros también aman. hay muchos acontecimientos en el mundo que debemos compartir con los amigos televidentes de geopolítica. Exactamente. Siguen los conflictos en Medio Oriente, esa escalada que parece disipada. Te lo dije la semana pasada que se iba a disipar. Sí, va en camino de eso, pero nosotros lo vamos a ver después de la pausa. Así es. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, aquí de regreso a Geopolítica. Decía Leandro, antes de irnos a la pausa, que el conflicto pues, estaba hirviendo.
bueno, un nuevo episodio. Sí, que en eso el Medio eso viene de Oriente muy lejos. hay una olla permanente. Sí. El conflicto el probable conflicto entre Irán y los Estados Unidos, a partir del desplazamiento de equipamiento militar fundamental, como es el portaaviones, dos portaaviones, incluyendo el que estuvo aquí de centinela en el Caribe, cuando se quería llevar a cabo lo que se llevó finalmente el 13 de enero. A partir de esa movilización del poderío militar de los Estados Unidos hacia las proximidades de Irán, se tenía los dedos cruzados ante la posibilidad de que hubiese un ataque con la ferocidad que suele ser Estados Unidos cuando ataca a un país con menos capacidad que la suya. Pero el viernes, el presidente Donald Trump, cuando le preguntaron cuál es la situación en Medio Oriente, él dijo, bueno, Irán tiene que hacer, si Irán hace lo que nosotros esperamos que haga y que está haciendo, lo más seguro es que lleguemos a un acuerdo y que no haya ningún inconveniente. No explicó en qué consiste lo que Irán debe hacer y que está haciendo, si es que Irán ha decidido hacerle concesiones mucho más allá de las que estaban previstas en las negociaciones anteriores, o cuál es el tipo de negociación. El hecho es que las últimas horas plantean un escenario como de un poco de bajar las tensiones, lo cual es una información, una noticia muy insaludable para el mundo, porque ya sabemos lo que ocurrió en aquel enfrentamiento llamado la Guerra de los 12 días, cuando una escalada sin precedentes en esa zona puso realmente al borde de una ampliación del conflicto. Claro. Entonces, eso era sin estar de lleno Estados Unidos en el conflicto, aunque por lo bajo se sabe que estaba apoyando a Israel. Habría que entender cuál sería el escenario cuando es un conflicto frontal entre Irán y los Estados Unidos. Eso que dijo el presidente Trump hay que tomarlo con mucha tranquilidad, porque de verdad que cambiaría el escenario de una previsión casi ominosa de lo que pudiera pasar en el Medio Oriente a partir de un enfrentamiento directo entre ambos países. Mira, eso se da en un contexto bastante complejo, porque aunque los Estados Unidos están negociando de manera directa con Irán, quizás para impedir una escalada mayor, en esta misma semana estuvo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde fue a plantear varios elementos, porque ese es como el agitador en medio del conflicto, que Israel es como si fuera Estados Unidos, porque Israel se ha planteado retomar a Cisjordania, sí, una incursión directa a Cisjordania, lo ha tenido como un plan especial, y que Trump dijo de manera pública que le ha pedido a Israel que por el momento no insista en tomar Cisjordania, porque un paso para la toma de Cisjordania es una apertura inmediata de la guerra con Irán. Sí. Porque Irán ha sido por décadas el defensor de toda esa zona, de la Franja de Gaza, de los hutíes, de Cisjordania y de todo lo que parezca. No nos llevemos engaño. Jamás los hutíes, la gente de Cisjordania, Hezbollah, existen por la cooperación de Irán, que es como enfrentarse a Israel. Y un ataque de Israel a cualquiera de esas franjas va a implicar un enfrentamiento directo con Irán. Y un enfrentamiento de Israel con Irán a partir de la guerra de los 12 días es un enfrentamiento directo también con Estados Unidos. Sí, porque suponiendo que se reeditara la guerra de los 12 días, un escenario similar, ya Estados Unidos no estaría detrás.
sino que No, estaría al frente. claro, de frente. Entonces sería un escalamiento muy peligroso no solo para la zona, sino para el mundo, que se produjera eso. Ahora, la pregunta es, la autoridad palestina que habita en Cisjordania, hace muchos años que no tiene una confrontación directa con Israel, porque esa parte del pueblo palestino se ha mantenido tranquila, Totalmente. en una cohabitación casi forzosa con Israel, pero que le ha sido beneficiosa para la tranquilidad de los palestinos y los ciudadanos que viven en esa franja, en esa zona. No así el caso de Hamas y la franja de Gaza, que ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, ¿cuál es el afán de este canalla que no sea seguir escalando, como lo hemos señalado y lo ha señalado medio mundo, como un seguro de vida para él? Sí. Porque es que él no puede vivir sin la guerra. Lo que mantiene a este hijo de puta es la guerra. Claro. Y es la única razón que le permite estar como primer ministro en Israel. Es decir, él tiene enormes dificultades internas. Sí. Sí. Si no tiene una motivación para estar entretenido en una guerra, y mire con qué forma de entretenerse. Oye, es un juego. Sí, qué manera de entretenerse. Él empezaría en los conflictos internos que pudieran terminar con un sometimiento del propio Netanyahu. Por eso él va a buscar siempre una razón para seguir insistiendo en la prolongación de la guerra. Sí. Evidentemente. Y es lastimoso tener uno que en esta época ver cómo se pierden vidas humanas, cómo fue borrado Gaza con un escenario verdaderamente doloroso y penoso. Y cómo se juega con la vida. Sí, como si fueran desechos. Sí, son Sí, muñequitos. ver de un papel. acontecimiento como lo que se vivió ahí en el 2021, es decir, en el siglo XXI, El siglo XXI. es una vergüenza para este siglo, para la generación que gobierna el mundo en esta época. Y eso se vio como un mal necesario. Porque la actitud que asumió el mundo, excepto algunas disidencias, fue una tranquilidad pasmosa, que lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza no debía conmover al mundo. Pues, hubo muchas reacciones, pero que no pasaron de titulares y de comunicados. Pero hubo una gran beligerancia me pudiera de muchísimos decir- países, incluso hubo una gran marcha de barcos y flotas. ¿Me pudiera decir a alguien, ¿qué tú querías? ¿Que se metieran en la guerra? No, esa no es el escenario que uno busca. Pero por lo menos que hubiese algo más beligerante. Coño, que el desastre no fuera tan grande. Algo más beligerante. Que llamara la atención de forma más determinante y no, bueno, que algunos, aunque después cambiaron el discurso, decían, bueno, es que Israel tiene derecho a defenderse. Ajá, ¿defenderse de qué? ¿De qué? Del ataque del 7 de Octubre. octubre del año 2023. ¿Es verdad? Sí. Tenía derecho a defenderse. Y lo que hizo Hamas, ese brazo armado de Hamas, fue una locura. Sí. Fue una estupidez. Una provocación desproporcionada. Además que fue un acto terrorista y criminal. Fue una estupidez mayúscula. Porque no tenía ninguna posibilidad De resistir. de resistir Claro. como se demostró. Claro que no. No, esas son los errores que cometen estos dirigentes, que terminan pagando un precio tan elevado como provocar la aniquilación de un territorio y la muerte de miles de personas, 100.000 personas, entre ellos 20.000 y pico de niños, que no tuvieron nada que ver con el ataque terrorista en Israel. Nada que ver. eso es Ellos atroz. pagaron un precio Primo. por el cual no tenían ninguna factura pendiente. Sí. Entonces, esas son cuestiones que los líderes de Hamas, los que quedan, deben replantear su
su método de lucha porque saben que sencillamente no tienen ninguna posibilidad de ganarle una guerra a un enemigo tan poderoso como Israel, que pasó de ser atacado de una guerra, en principio una guerra vamos a llamarle, a un exterminio. Sí, a un genocidio. Un genocidio que repito, como tú dices, por la irresponsabilidad de Hamás, si tú no tienes respuesta para un ejército como del nivel de Israel, que está entre los primeros ejércitos del mundo, en tecnología y con una posición ideológica totalmente sanguinaria, que no tiene nada que ver con el humanismo ni con personas, sino con los intereses de su creencia. Y tiene que ver con el pueblo de Israel. Con una mezcla. Porque claro. Estos criminales no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. No, claro que no. En la mayoría, como si fueran los Estados Unidos. Una vez se indigna por la posición de los gobiernos de los Estados Unidos, por su comportamiento en materia geopolítica en el mundo. Pero la gente de allá de Estados Unidos no tiene nada que ver con eso. No, es gente pacífica. En Israel es gente pacífica. Es gente que, además que se indigna contra... Quiere vivir en paz. Fue poco lo que sufrió con la guerra de los 11 días. ¿Cuántos muertos hubo? Tú sabes que Israel es un país muy cerrado, eso. Nadie va a saber cuántos fueron. Pero todas las estructuras que cayeron ahí... hubo muchos muertos. Claro que Entonces, esa gente no tenía nada que ver con el comportamiento criminal y terrorista de Benjamín Netanyahu. Ya, pero al final como decíamos al principio, ha habido un espacio para la disuasión en medio de lo que se creía un conflicto inminente, una escalada de manera directa de los Estados Unidos. Sigue planteado todavía, no es que está desactivado totalmente. Está disipada. Sí. Eso se puede prender en cualquier momento. Sí. Y yo creo que se va a prender. Ahora bien, yo creo que ha habido una posición, parece muy reiterada, de Irán, en la que dice que si Estados Unidos lo ataca, van a bombardear de manera inmisericordia todas las bases militares de los Estados Unidos, que es donde más tiene base en toda parte del mundo, ahí en Oriente, incluyendo la más grande de toda la zona, que está en Qatar. Qatar, que es una ciudad, un estado que de lo más próspero del mundo y que sirve para el europeo y toda esa zona, se vería un conflicto que no es de ellos. Que no lo necesita, no lo merece, porque Qatar ha estado como parte de una mediación muy activa, tratando de disipar las confrontaciones, y entonces no tiene ninguna, no debe ser un blanco de un eventual ataque de Irán, que lo hizo, mira, mandó una señal. Lo que hizo Irán durante la guerra de los 12 días, con el ataque a la base aérea, a la base militar de los Estados Unidos en Qatar, fue una escaramuza. Sí. Ellos lo dijeron. Sí, fue una escaramuza para... Mira, nosotros podemos llegar allá. Fue una escaramuza. Claro. Una escaramuza que lo hacen justamente por preservar la integridad de Qatar, que no es beligerante. No es beligerante en este conflicto. Pero lamentablemente, todo eso está minado de bases militares de los Estados Unidos. Y al parecer, en esta semana hubo incluso evacuaciones importantes de los Estados Unidos de la mayoría de sus bases por allá. Sí. Solo se quedó el personal que era necesario quedarse. Pero la parte administrativa de todo eso salió de esa base, dándole aquiescencia a la amenaza que reiteradamente ha hecho Irán sobre esa posibilidad. Además, la cercanía de Irán con eso le permite, con sus misiles supersónicos que los tiene y otras armas que también las tiene, es decir, el pellejo de los estadounidenses está en juego también. 6 minutos llegan los misiles de Qatar. Sí, eso es ahí mismo, Qatar. 6 minutos, cuando tú te pasas la mano en la cara y ya van 2 minutos. Sí, es decir, ante la cercanía que tienen esos intereses de los Estados Unidos de Irán, que son tan próximos, si la posibilidad de resistencia es casi mínima. Ahora, el escenario más cruento
probablemente más cruento que estaba planteando el presidente de los Estados Unidos era un ataque directo, una ocupación en el terreno. Mire, Pero tú sabes que eso es ilusión. sáquense de la cabeza que eso no va a ocurrir. Pero claro que no. Oye, borren esa posibilidad. Pero los Estados Unidos no han podido con los hutíes que están al lado. Y tuvo que salir de Afganistán, un país de casi tercer mundo, frente a Irán, que es una potencia bélica y de armamentística del mundo. No. Además, con casi 100 millones de gente. Ocupación del terreno, olvídense. Oh, Ataques aéreos pues puntuales, puede y existir. el poderío misilístico de caza y de ataque de portaaviones y demás de Estados Unidos Real. es impresionante. Claro. Pero ocupación en el terreno. ¿Y con cuántos? ¿Van a vaciar los Estados Unidos ya? No que vayan a hacia Estados Unidos. Digamos, una ocupación terrestre, tiene que ir pensando en 100.000 hombres, 100.000 tropas. Mínimo. 100.000. Mínimo para poder... Eso no da ni para nada, ni para empezar. No, porque 100.000 infantes de marina y el ataque desde el aire, con la Fuerza Aérea y con la... Ajá, y Irán es Haití. Pero Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos se va a embarcar en una aventura militar de esa categoría. ¿Buscando qué? Aunque todo el mundo sabe, todo el que ha estudiado mínimamente lo que son las relaciones geopolíticas, que el conflicto no es solamente con Irán. Se trata que Irán es la puerta de la ruta de la seda, Sí, pero sin también lugar a duda. decimos una cosa, así como decía Chimutropia, como digo una cosa, digo la otra. No es que estamos descartando la posibilidad de que el presidente Trump disponga una ocupación terrestre. No. No, pero viniendo de Trump nadie puede dudar nada. No dude nada. Nada puede dudar de Trump. No, o sea, se ponen sobre la mesa las dificultades, pero la posibilidad no está descartada a partir del pensamiento que él tiene de que es invencible. Así es. Vamos a la pausa y regresamos de una vez porque tenemos otros temas también de la coyuntura actual en el mundo. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hace unos años nosotros planificamos e informamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad.
Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. De regreso aquí a su espacio Geopolítica en este domingo que compartimos informaciones interesantes en el mundo. Después de un recorrido por todo Medio Oriente y los Estados Unidos, regresamos aquí a Sudamérica y que en los últimos días, después de cumplirse el primer mes del secuestro del presidente de los Estados Unidos, de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha venido evolucionando en algunos temas interesantes en Venezuela. La semana pasada llegó la misión de la Embajada de los Estados Unidos a Venezuela. Formalmente se reintegró cuando las relaciones políticas estaban suspendidas desde el año 2019. Y posteriormente llegó la delegación de la CIA a los Estados Unidos, a Venezuela. Ya eso sí. Sí. Ahí sí es verdad que la cosa Sí. comienza a ponerse de color de hormiga. En esta semana entonces hubo un acontecimiento que fue bastante importante y que debe ser motivo para análisis en un espacio como este, como Geopolítica. Fue la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos. Es decir, lo que tiene que ver con las negociaciones directas con el petróleo, tanto para las empresas de los Estados Unidos como otras que quieran comercializar con ese país. Y se hizo en medio de un ambiente distendido, Una parafernalia. favorable. Una parafernalia, Sí. ronda roja y todo. Así es, para abrir el camino de nuevas negociaciones, nuevas aperturas que le permita a Venezuela entrar en otro estadio, en términos económicos. Bueno, esos dos elementos, más una declaración del viernes del presidente Donald Trump, plantean un escenario totalmente diferente al que siguió al 3 de enero. Los días posteriores a esa incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura o el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y la adhesión voluntaria de ella, de la señora esposa de Maduro, que ya no estaba en la lista de ser capturada porque no tiene ninguna, no tenía ninguna acusación de los Estados Unidos, sino que ella, cuando detienen a su esposo, ella dice... Sí, pero sube el hinchín a la doctora Cilia Flores. No, porque ella no es solamente la esposa de Maduro, No, una ficha importante. claro, del chavismo. Es Del una chavismo. pieza importante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, porque ella no es una ama de casa. No, ella es la cuarta al mando del partido. Sí. Además fue una doctora que fue procuradora, Fue presidenta de la Asamblea Nacional. Sí. Y fue Actualmente Claro. legisladora. Claro que sí. Y fue la en ese entonces joven abogada que defendió a Chávez y al grupo, Y el grupo que dieron el manazo en que Venezuela. conspiraron Es contra... decir, ella no llegó ayer ahí. No, pero yo lo que digo es que en ese momento Estados Unidos no le tiene ninguna el ojo echado porque no la tenía como una ficha a ser desmachada del gobierno, porque no tenía una función ejecutiva, pero sí legislativa. Eso no valió para nada, pues, su inmunidad no valió. Como Se no lo valió pasaron por allá, por donde quisieron ellos. por el arco del triunfo, como se pasaron la inmunidad de
de un jefe de Estado, que usted lo reconozca o no lo reconozca, pero es un jefe de Estado que tiene un estatus diferente al común, pero además, común de los ciudadanos. Sé que la gente no quiera entender y es importante que eso se ventile. ¿Sí? Quien reconoce un Estado o no son las Naciones Unidas. Son las Naciones Unidas. Sí, sí. Si un país es miembro de las Naciones Unidas, está en todos sus órganos, nadie lo puede, tiene legitimidad absoluta. No, que usted no quiera reconocer su gobierno. Eso es otra cosa un suya. Asunto, porque es un asunto, una prerrogativa de los estados, a reconocer o no a otro estado, pero la inmunidad del jefe de Estado se la da la condición de jefe, Claro. de un jefe de un estado reconocido por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas. Que otros países no lo quieran reconocer, eso es un derecho. Ahora, estábamos señalando El giro. todo lo que ha ocurrido después de esa primera semana de la incursión de los Estados Unidos en Venezuela. Y es que asume Delcy Rodríguez como presidenta encargada, no presidenta interina, que son cosas diferentes, porque nombrar la presidenta interina hubiese sido obligatorio a esta fecha Montar elecciones. haber celebrado elecciones. Claro. Es decir, el orden institucional no está roto. No, si el no, mandato no, sigue se igual. se mantiene el Solo orden. que no está el presidente porque está secuestrado. Exactamente. Se mantiene. Y quien le corresponde tomar la rienda del gobierno es quien la Constitución de Venezuela establece. A quien estaba armando Que es en Delcy Rodríguez. con la vicepresidencia. Claro. Entonces, ¿por qué yo resalto tanto? Porque algunas personas han dicho que tienen que celebrar elecciones. ¿Por qué yo resalto de que el Poder Judicial en Venezuela, que es un Poder Judicial dirigido por gente que sabe, por abogados Pero venga acá. de mucho calibre, ¿por qué no plantean la condición de presidenta interina de la vicepresidenta? Porque de haberlo hecho, habría que celebrar elecciones. Sí. Presidenta encargada es indefinida. Entonces, se produce lo que está ocurriendo, que es la visita, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la designación de un encargado de negocio. Y la visita, no es de la CIA, porque eso cruza los dedos. Cuando una misión de la CIA. Sabemos cuáles son las canalladas de la CIA. Eso es histórico, no hay por qué presentarlo porque todo el mundo lo conoce. Pero lo que sí es relevante es la presencia del secretario de Energía. Claro. Y el viernes dice el ¿Qué es presidente. lo que importa por los Estados Unidos? Eso es lo que importa por los Estados Unidos. Lo demás, todo lo demás. Todo lo demás, eso es paja. ¿Y por qué decimos que todo lo demás? Por lo que dijo el presidente. Claro. Le preguntan al presidente Trump, ¿y cómo están las relaciones con Venezuela, presidente? Usted, no. Muy bien. Tenemos unas relaciones muy buenas. ¿Y usted reconoce al gobierno que siguió a la captura de Maduro? Eso es lo que estamos haciendo. Delcy está haciendo, Delcy, Se refiere, ¿verdad? Si se conocieran desde niño. Delcy está haciendo un buen trabajo. Y yo estoy pensando ir a Venezuela. No tengo la fecha todavía, pero voy a visitar a Venezuela. Digo, bueno, el que entienda, el que quiera entender, que entienda. ¿Qué es lo relevante de esto? De ese discurso del presidente Trump, que puede cambiar mañana. Sí, de Trump no hay nada seguro. ¿Qué es lo relevante? Que él está consciente que lidiar con el chavismo es lo que le conviene ahora mismo a Estados Unidos. Claro. Porque lo demás sería El caos. la incertidumbre. Claro, el caos. Por lo menos la incertidumbre. Y por eso el secretario de Energía de los Estados Unidos, correctamente, que va a buscar intereses para los Estados Unidos y sus empresas. Pero eso es como... Es una doble vía. Esa es la combinación perfecta. Porque para los venezolanos lo que más les interesa es poder comercializar su petróleo. Después de lo que ocurrió con Maduro, que es un hecho ya irreversible, Claro. ¿qué es lo que le conviene? Bueno, lo que está ocurriendo, esta distensión, que le guste o no le guste a cierta gente. Hay mucha gente que no le gusta, pero digo, pero es que tú no puedes provocar tu deseo. La realidad. Hay una realidad que se impone. La realidad Pero completa. además de eso, a Venezuela le han liberado
fondos ¿Pero qué dijo el secretario de Energía? robados, ¿verdad? ¿Qué Confiscados en el mundo. ¿Qué dijo el secretario de Energía? Ah, Él dijo, de hecho, ya el embargo petrolero no existe. ya no existe, sí. Implica una liquidez inmediata para la Venezuela, para poder lidiar con sus problemas fundamentales. Claro. Y eso es propaganda, que lo va a manejar fulano. Oye, eso lo maneja no. carajo. Y la gente se lleva de esa jararaca. Bueno, porque hay gente... Oye, ¿por qué le gusta eso? No, porque hay gente que analiza los acontecimientos a partir de lo que cree que le conviene. Pero, o de lo que entiende que es pero lo Delcy Rodríguez lo normal. es bastante aguda. Esa mujer es muy inteligente, déjame decirte. En sus discursos ella siempre hace hincapié, primero, en que eso es el Estado venezolano. Y no solamente eso, dice cada momento el presidente Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Sí, pero tú sabes que entre eso y que ante el imperialismo, todo eso es discurso. Sí, La realidad es otra. está bien, pero ella es clara, reiterativa, porque han tratado siempre de poner cizaña entre Maduro, Delcy, Diosdado Cabello, que ahora es la embestida contra Diosdado Cabello. ¿Pero quién? ¿De quién? De los que quieren crear dificultades. Pero no de No, Estados Unidos. está claro. Pero no de Estados Unidos. No, ¿Por qué Estados Unidos? Porque la gente, señores, analicen con no es que no logran verlo. cierto sentido lógico. Algunos dicen, pero ¿y por qué Estados Unidos no se llevó a que le tiene el precio a la cabeza de Diosdado Cabello? Sí. Ok, se lleva a Nicolás Maduro, la cabeza del Estado venezolano. Ajá. Se lleva a Diosdado Cabello, la cabeza política de Venezuela. Así es. Y se lleva a Jorge Rodríguez, la cabeza del Poder Legislativo. ¿Y qué queda allá? Y se lleva al general Padrino Pedro López, López. la cabeza del estamento militar. ¿Con quién va a hablar Estados Unidos? ¿Dónde están los interlocutores? ¿Con quién va a hablar Estados Unidos? Sí. ¿Con la bruja esta que anda por ahí? Ay, eso es lo que da pena, esa pobre muchacha. Oye, Sus piensa. escenarios, claro. Pero además, y todo lo que siguieron produciendo como papagayos, que Trump iba en la busca de libertad, liberar ese país, todo eso. Ese tema no está en juego. Nadie habla de libertad ni de democracia. Ahí lo que se demostró con la visita del secretario de Energía es el objetivo fundamental de Trump y de los Estados Unidos. Se abran caminos para la negociación con el petróleo. Yo lo dije muchas Lo que veces nunca aquí. tuvo en discusión. Claro. El nunca. petróleo, todo lo demás eran escaramuzas. Eso era cosa para Eso era discurso. cortina de humo. Sí. La realidad Petróleo. fáctica es esta. Petróleo. Negociar con el petróleo. Bueno, y eso es un cuento muy famoso. Yo vi cuando yo era niño sobre, le hicieron una apuesta a un lacayo para sacarle la muela que le dolía. Entonces le hicieron una apuesta. Si te comes tal cosa, te sacamos la muela. Y él dijo, pero está bien. Él pidió como 50 veces más. Yo me comeré como 500 de eso. ¿Cómo? Perdió la apuesta de una vez. Le sacan la muela. Entonces 2 veces ganó. Sí. Se mató el hambre y le sacan la muela. Es decir, a quien más le conviene vender petróleo, ¿sabe quién es? A Venezuela. ¿A Venezuela? Tiene reservas suficientes para vender petróleo. ¿Quién va a salir ganando? Su población. Ahora habrá dinero, habrá divisa para todos los planes sociales, que está muy claro, de él sí está muy claro. Esto es para tal cosa. Esto es para tal cosa. Sí. Lamentablemente hay una situación Y a Estados que Unidos... sigue vigente, que es el secuestro del presidente, pero que eso tendrá su fin. Tendrá su fin, Llegará eso- un momento que eso se acabará. Eso no es eterno. Pero el tiempo no lo podemos volver, ni los acontecimientos. Eso no es eterno. Hay Entonces, que seguir sobre los acontecimientos que están sobre la realidad. los recursos que ingresan a Venezuela, producto del petróleo, ¿tú crees que el presidente y al gobierno de los Estados Unidos le importaría que se usen para los planes sociales que son masivos en Venezuela? Claro, reales. Reales. ¿Tú crees que le importa poco eso? No. Porque además el discurso, que es una treta, no, que está interesado en el bienestar del pueblo venezolano. Tiene que decirlo. Eso es treta. Sí. Pero, Ahora, pero que está bien que lo diga. aquí lo único que han quedado muy mal y siguen quedando muy mal parados es la oposición de Venezuela. Sin cabeza, sin posibilidad de articulación,
y el chavismo reagrupado y consolidado sobre su proyecto revolucionario. Métanse en la cabezota que mientras esté discurriendo la situación como está planteada ahora mismo, Estados Unidos con el control de esos recursos, que siempre fue el objetivo, le importa a Estados Unidos que gobierne Quien sea. Delcy, que gobierne María Corina Machado, que no va a gobernar hasta el año 2052. A él no le importa eso. Claro. Y ya lo dijo la semana pasada el presidente de la Asamblea Nacional, que es el señor Rodríguez, que por demás hermano de Delcy, dijo, no. Olvídense, ahora estamos en un periodo de estabilidad, nada de eso, de hablar de elecciones ahora. Ese tema no está en discusión. No, porque la condición de presidente encargada ya lo dijimos. Sí, Es indefinido. claro. Entonces ahora mismo está planteada el pedido de la oposición venezolana de que se desemboque rápidamente elecciones. Ellos lo que son es tonto, porque si hacen elecciones ahora mismo en Venezuela, Probablemente la pierdan. claro que sí. No hay condiciones ahora para hablar de eso. Aunque esté dirigida o vigilada por los Estados Unidos. Claro, aunque la vigilia, el chavismo ahora mismo está envalentonado en Venezuela. Sí. Mira, dando una vueltecita, y me quedo en Sudamérica porque de verdad hay un acontecimiento que merece de que nosotros le pongamos atención. Ecuador es un país que viene de crisis en crisis después de la salida Que no es democrático. No, En Ecuador no hay democracia. democracia, que ahí voy. Después de la salida de Correa de su país, eso ha venido en un proceso de retroceso increíble. Y un acontecimiento ha marcado un giro extremadamente peligroso en ese país. Sí. El alcalde de Guayaquil, que se me va el nombre ahora. Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez. Guayaquil es la ciudad más pujante de Ecuador. Un alcalde, un muchacho joven, de Revolución Ciudadana. Ganó la alcaldía y fue reelecto recientemente en la alcaldía. Le han hecho un expediente porque él se perfila como el posible candidato a la presidencia que se oponga a Daniel Noboa. Y como una forma de querer cortar la sala desde temprano, le han hecho un expediente y fue puesto ya en prisión preventiva en el día de antes de ayer. El cual es un acontecimiento que no tiene nada que ver ni con delito ni con justicia. Es un alcalde legítimo. Es un invento. Es una treta de la que está acostumbrada países como Ecuador y Perú, que yo no sé cómo no es posible. ¿Cómo es posible que países ya a un nivel de desarrollo como el que tienen ellos se pueda tener en un nivel de inestabilidad tan frágil, una estabilidad tan frágil, que cualquiera puede acabar con un funcionario, con un candidato, hasta con un presidente? Sí, la situación en Ecuador, que no parece preocuparle a nadie. ¿Y dónde están los demócratas? Los defensores de la democracia y de la libertad. Son demócratas así, como dicen, igual que los patriotas de aquí del mundo. como dicen en el campo. Eso nos llama la atención a los demócratas, porque Ecuador no es una democracia, es un estado tomado por mafias políticas que dirigen la fiscalía y usan la fiscalía como un brazo político de esos grupos. Es un país tomado por las mafias del narcotráfico, con enclaves importantes en el gobierno, y en el empresariado. Es un país dirigido por una persona que no tiene ningún escrúpulo. El presidente de ese país no tiene ningún escrúpulo. Y la detención de este alcalde, el alcalde de Guayaquil, tiene mucho que ver con lo que se está planteando desde ahora de cara al próximo año y medio. Es que le van a plantear a Noboa un revocatorio. Sí. Y con el referente reciente del referéndum y el referéndum y la consulta que perdió de manera aplastante, lo más probable es que en un revocatorio planteado el próximo año, Noboa pierda la presidencia. ¿Cuál sería el escenario
probable cuando él vea que un revocatorio camina hacia la A la concreción de eso hacia va a ser la muerte súbita. la muerte cruzada. Sí, la muerte cruzada, que es con... Disolver el Congreso, Claro. se Borrarlo todo. va a él y Es se va como el barajar la Congreso. ficha. Sí. Barajemos de nuevo. Y barajemos de nuevo y vamos a ver qué sale de esta barajada. Que él no puede ser candidato, en ese escenario no puede ser candidato, pero trastorna todo el discurrir democrático entre comillas, de ese país, y comienza entonces a ir tumbando fichas como Aquiles Álvarez, Así es. como Luisa González, que la están acusando de lavado de activos, no se sabe de dónde, pues será por los recursos que manejó el partido. Toda esa vagabundería que son previsibles en Ecuador están sobre la mesa. Así es, mira, y eso es lo más preocupante, porque Ecuador, al igual que Su vecino ahí. sí, su vecino, Perú y El Salvador, que están en otro lado, sí, ahí no hay nada de institucionalidad y democracia. Ahí hay presidente que se cree con la posibilidad de hacerlo todo. Y Ecuador ha venido siendo, y una de las cosas que quizás le molestó más de Aquiles Álvarez fue que Aquiles Álvarez dijo, bueno, pero sí, aquí es lo que deben buscar como los crímenes, el crimen organizado y el tráfico de droga de empresas importantes, de empresas bananeras, se refirió de manera puntual. Eso debe ser investigado porque eso no es posible. Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe eso. Pero es una forma de querer lo que se llama modernamente lawfare, ¿sí? Es la judicialización de la política. Sí, se quiere impedir. Y la politización de la justicia. Sí, ambas cosas. Ambas cosas. Una mezcla. Están Y en presentes Ecuador ahí. se hace de manera vulgar, porque hay que recordar que Noboa se robó esas elecciones y él no ganó esas elecciones. Claro que no. Sí. Él estaba abajo por muchos puntos y decidió finalmente tomar todos los mecanismos y robarse las elecciones. Se robó las elecciones de tal manera que las provincias donde él perdía ampliamente, Y montó un estado de sitio el día estado de anterior. sitio 2 días antes de las Oh, elecciones. pero venga acá. Y eso pasó como si nada. Y yo siento demócrata que ya es la libertad por de quién, de la que a ti te guste. Sí, entonces, y nos quedamos ahí mismo cerquita en Colombia. En Colombia está a las vueltas de unas elecciones, en primera vuelta en mayo, eso ahorita, y le han ido armando todo el escenario también para tumbar a un candidato que se perfila como ganador. Iván Cepeda, que es un senador actual, es el candidato del pacto histórico del partido de Petro, que fue el autor que durante 12 años se mantuvo firme hasta lograr la condena De Álvaro Uribe. del funesto Álvaro Uribe. Así es. Entonces, le tienen toda la... le han buscado todas las vías de que no sea candidato, no del partido de Petro, que ya él es el candidato, pero de una coalición, que es lo que se llama la Colombia Humana, ¿verdad? El conglomerado de los partidos, le están por evitar que sea candidato de los demás partidos. Si es candidato del pacto histórico, bueno, lo más probable es que no tenga esa ventaja que lleva frente a la derecha colombiana. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar con la situación de Iván Cepeda y el partido de Petro. Yo me imagino que una de las conversaciones que se dio entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ecuador, de Colombia, la semana pasada, me imagino que... Antepasada. Me imagino que ese fue un tema de negociación, de conversación. Conociendo a Petro, su característica y su formación, yo estoy seguro que ese tema no quedó fuera. Porque Donald Trump ha venido interviniendo de manera directa en los procesos electorales de América Latina. Lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras, lo hizo en Bolivia. Lo hizo en Chile. Lo hizo en Chile. Y lo hizo en Ecuador. Sí. Y yo me imagino que la advertencia de Petro pudo haber estado en el debate de que se dio recientemente. Yo estoy plenamente seguro. Porque el uribismo
la derecha tradicional de Colombia no apela a la fuerza de la gente en Colombia, sino a los Estados Unidos. Sí, sí. Una cosa medio extraña. Buscan un padrino externo. Externo. No, digo, no, nosotros hemos hecho grandes aportes de este país, nosotros, esa base es nuestra. No, ellos no apuestan a eso. No. Ellos apuestan a la intervención de los Estados Unidos para manipular el proceso electoral en Colombia y que impida que Iván Cepeda, que se ve como, si es candidato, es el virtual ganador de ese proceso electoral. Sí. Y sería una reedición del pacto histórico en el gobierno, como en pocas ocasiones, porque la izquierda, ni siquiera el sector democrático, no ha tenido nunca posibilidad de poder por 200 años en Colombia. Se nos quedó Haití, pero como Haití es un mal permanente, habrá espacio siempre. Habrá sí, semanas. Y también quería hablar de la cumbre que se va a dar en Mar-a-Lago, donde los que están afines alineados con Donald Trump. Y de verdad que a mí me dio bastante pena que incluyeran algunos personajes en esa lista. No es nada raro. Sí, pues yo dije que no es raro, a mí me dio bastante pena. Bueno, pero... Porque para mí eso es un desaguisado histórico. La cumbre en el feudo personal de Donald Trump. ¿Tú sabes lo que es eso? En Mar-a-Lago, en Miami. Ahí a rendirle pleitesía a Donald Trump. No, pero venga acá. Eso es antihistórico. Ese es el mundo. Sí. Ese es el mundo actual, Leandro, lamentablemente. Ahora terminamos. Se fue el tiempo, Leandro. Sí. Así que hasta la próxima semana. Sigan con el doctor Marino Benicio Castillo y la respuesta. Le puse el término suave. Una visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación.